puedo pedir a las autoridades de General San Martín que empecemos a modificar la calidad integral de vida de todos los sanmartinenses con cuestiones que la podemos resolver, yo creo, medianamente práctico y rápido, digo. El tipo que me viene a visitar de hace 30 años a San Martín está viendo lo mismo desde hace 30 años, como por ejemplo el mercado de frutas y hortalizas ubicado ahí en la calle Pedriel, que es una adefesio en todas las formas, ¿sí? Nos complica el tránsito, nos complica la limpieza, son todas complicaciones, no tiene ninguna virtud. ¿Podemos darle un plan de facilidades para que se vayan a otro predio, hacer un convenio con el SEAMSE, hacer un convenio con algún ámbito donde tenga terrenos amplios que pueda permitir la instalación de esto? Y hacer ahí algo que a los sanmartinenses nos guste. No podemos vivir con eso. No podemos. La verdad, no sé por qué todos los días no se levanta la gente para manifestarse. Manifestación que nuevamente hubo en 3 de febrero, donde la gente de Villa Pineral volvió a movilizarse por más seguridad, seguridad que no aparece. En este programa de hoy tenía que estar Raúl Torres, que era senador provincial y también secretario general de la UOM Caseros. Tenía que estar porque Citroën Peugeot frenó la producción debido, entre otras cosas, a la merma que produjo el paro de la máxima proveedora de hierros y laminados en el país, pero además porque hay una crisis en la industria automotriz. Esta crisis le está pegando directamente a 3 de febrero, donde está radicada quizás una de las plantas más importantes del país, que sí tiene la mayor cantidad de empleados del país. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos que ha realizado la UOM Caseros, que me consta, ¿sí?, que está pidiendo a gritos nuevos modelos para que la fábrica no cierre, y por eso la UOM Nacional muchas veces tiene que limitar sus críticas al gobierno nacional. ¿Por qué? Lamentablemente por estos idas y vueltas. Bueno, hoy Raúl Torres tuvo una buena noticia porque él presentó el proyecto de ley para la reapertura de la empresa Siam en Avellaneda. Bueno, mientras grabábamos este programa, él estaba yendo para allá. Me acompaña Eduardo Zimmerman. Eduardo Zimmerman es dirigente radical, es un hombre de General San Martín, ocupó múltiples lugares institucionales, actualmente forma parte del Colegio de Abogados San Martín también, en representación de la minoría, y él aspira a participar de la alianza que gane en las próximas elecciones, pero de esto le voy a hablar después. Él siempre fue uno de los que primero me dijo, hace 20 años, cuando yo empezaba en periodismo, el sistema de recolección de residuos es un escándalo, produce corrupción, facilita el ida y vuelta con los funcionarios en los municipios donde no se lo controla, y en particular estamos escuchando las declaraciones de Pablo Moyano, donde dijo que si se municipaliza el servicio va a haber 1, 2 o 3 muertos. Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar acá, y lo que usted plantea es un tema muy interesante, porque el tema de la recolección de residuos es un tema clave en todos los municipios del país. Se manejan sumas exorbitantes. A veces la población no tiene una idea de que es el contrato más importante que se realiza en cualquier municipio. Y siempre está acusado de... Son casi el 30% de los presupuestos municipales. Sí. Donde hay presupuesto de 1.300 se los lleva el sistema. Y ocurren cosas significativas. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, generalmente desde el 83 hasta ahora, los concejales, que son los que votan los pliegos, las licitaciones, son en su mayoría, amplísima mayoría, o peronistas o radicales. Nosotros los radicales, igual que los peronistas, somos estatistas. O sea, estamos, por ejemplo, Perón nacionalizó los ferrocarriles, Irigoyen creó YPF, etcétera. Nosotros estamos a favor que la recolección de residuos sea municipal. No lo hace. Sin embargo, por ejemplo, mire, en San Martín ha habido, en caso del radicalismo, más de 30 concejales que se han ido eligiendo desde el 83 hasta ahora. Y solo 2 hemos votado
en contra de la privatización de los servicios de recolección, o sea, a favor de la municipalización. Y lo mismo en el peronismo, la amplísima mayoría siempre votó a favor de la privatización, y usted dice, ¿cómo puede ser? Solamente algunos casos excepcionales de concejales, que es muy significativo que partidos netamente estatistas como estos voten mayoritariamente y siempre, a veces por unanimidad. Entonces, ahora bien, el sueldo promedio de un empleado de un trabajador camionero es de 8.000, 9.000 pesos. El salario promedio de un empleado municipal es de 3.500 pesos con viáticos, con presentismo, con muchos ingresos en negro incluidos, con lo cual me parece que en esta oportunidad... Sí, pero se puede municipalizar y respetar el nivel salarial de los trabajadores, que me imagino que será lo que estará haciendo el intendente de Quilmes, pero las declaraciones de Moyano marcan claramente, y todo lo que ha ocurrido, porque si hacemos un poco de memoria, todos estos hechos que se tratan, yo escuchaba su introducción hablando del mercado de San Martín. En el año 83, por ejemplo, en el mercado de Abasto, ya vino el secretario de Comercio en esa época, que era el licenciado Campero, vino con la policía, hubo gravísimos incidentes, salieron... O sea, han pasado tantas cosas y las situaciones se mantienen. En el caso de la recolección de residuos, esto fue inventado por la dictadura militar. Antes, si todas las personas grandes que estén escuchando este programa van a recordar que los camiones de recolección de residuos eran municipales en todos lados. Durante la época del proceso se inventó esto de las empresas privadas, las privatizaciones. Cuando llegó la democracia, yo fui concejal en esa época, imaginaba que obviamente se iba a retrotraer. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que cuando llegó el momento, mi mismo intendente, que era radical, propuso continuar con la privatización, a lo cual, por supuesto, yo me opuse con todo, imaginemos la situación interna del partido. Después vino el justicialismo, 4 años después, con el doctor Brown. Y el doctor Brown, digo, bueno, ahora el doctor Brown, peronista, también propuso la privatización. Y así sucesivamente todos los intendentes. Conclusión, si bien algunos votamos que en contra, prácticamente la amplia mayoría siempre aprobó. En San Martín, algo semejante ocurre en otros distritos. Esto ojalá algún día podamos conversar acá, que se terminó. Eduardo, esta semana tuve la oportunidad de dialogar con Miguel Base, diputado radical, que fue presidente del partido, y planteábamos esto, ¿no? ¿Hasta dónde en esta etapa de la modernidad política tienen que pesar tanto las ideas, los valores, los compromisos pasados con respecto a una convicción política, o empiezan a pesar otras situaciones donde es todo mucho más relativo, pero hay conceptos comunes, como se dicen habitualmente, ¿sí? En este marco uno visualiza que, por ejemplo, Unión Pro en el 2009 le ganó al kirchnerismo con la unión de Solá, Macri, de Narváez. Que Massa, armando también un espectro pluripartidario, le ganó al kirchnerismo. Y ustedes presentan un aspecto pluripartidario, pero que todos piensan igual y sin candidatos fuertes. Bueno, pero ese es un debate, lo que usted plantea es un debate muy viejo. Esto viene de la discusión entre los filósofos griegos, estamos hablando hace 2500 años, en lo cual se hablaba que la política era una lucha por ideales, o sea, era un equivalente a la ética, y después el maquiavelismo, que dice que no, que hay que ser pragmático y buscar el poder y tratar de conservarlo. Los que son pragmáticos, está muy de moda el pragmatismo ya desde hace muchos años. Dice, bueno, acá lo que hay que hacer es ganar. Ganar, ¿con quién nos conviene unirnos? Con cualquiera, no hay ideología ninguna. Eso se va imponiendo. Y los ejemplos, algunos de los que usted dio, bueno, fulano se unió con este y con el otro y bueno, logró ganar la elección y triunfó. Pero nosotros queremos luchar por ideales. Entonces, ¿qué triunfo yo si yo, por ejemplo, llevo a Macri de candidato, que es lo que se está hablando para que se entienda claramente a qué nos referimos? Si yo triunfo en una elección con Macri, ¿qué triunfo tengo? Si Macri representa lo contrario a mi ideología. Yo lucho por ideología. Está bien, ahora yo te la planteo también. ¿Qué triunfás vos si va Cobos de presidente? Bueno, ahí hay otro caso tan semejante. Porque Cobos representa obviamente lo contrario de la intransigencia radical. No olvidemos
que la marcha radical dice que se rompa y no se doble. Bueno, Cobos obviamente se dobló, pero de todas las maneras posibles. Obviamente no es mi candidato y yo no lo voy a votar. Yo en los candidatos que hay voy a apoyar al doctor Sanz, sin duda ninguna. Pero lo que quiero plantear es que los radicales tenemos que mantener nuestras banderas y tenemos que hacer un frente, porque realmente tampoco se puede vivir, digamos, en una nube. Obviamente tenemos que sumar fuerzas con posibilidades de triunfar. Por eso estoy a favor de lo que es el UNEN, una unión interesante, pero de personas que piensan en forma semejante. Y pienso que se pueden incorporar a otros sectores, pero no sectores que opinen exactamente lo contrario, porque también en las mesas dice, bueno, fulano metió tantos votos, nosotros metimos tantos votos, nos sumamos y 2 más 2 no son 4. Base, si estuvo antes, lo sabe mejor que nunca, porque cuando nos unimos con De Narváez, 2 más 2 no fueron 4, si no tendríamos que haber ganado la provincia de Buenos Ahora Aires. bien, dentro del gabinete de Macri y dentro de los referentes macristas hay muchos radicales, que no se le puede discutir el radicalismo. No, ¿cómo no se lo va a discutir? Son ex radicales, porque si fueron otro partido no son más radicales. Entonces volvamos, que se rompa y no se doble. Un radical que se va a otro partido, por ejemplo, Cobos, que se va con el kirchnerismo. Lombardi no es radical, ¿vos creés? Que es macrista, pero, no es radical, que pero, está trabajando con no, Macri. lo que ocurre es que son radicales, son gente que ha defeccionado del partido y que no saben ni cómo definirse ellos, ni ustedes los periodistas saben cómo definirlo. Entonces cuando ven, por ejemplo, el radical que se va con Massa, ¿cómo es? Y bueno, es un radical M, pongámosle. No saben cómo, o sea, y ellos mismos no saben cómo definirse. ¿Qué dice? Yo soy un tránsfuga. Pero porque vos te desde crees el que punto eso de le vista... preocupa a la hora de haber ganado y haber sentado no, en ese poder que vos querés transformar sin haber llegado. Claro, no, a ellos no les importa porque lo que buscan es el poder y después conservarlo, que es lo que decía de esta discusión filosófica histórica que hay en el mundo entero. Pero nosotros no, nosotros nos interesa llegar al poder, por supuesto. No pluralices, creo que cada vez sos menos de lo que Sí, piensan bueno, igual. eso es verdad. El radicalismo está en una fuerte crisis, inclusive hay sectores afines al gobierno actual, al kirchnerismo, hay otros sectores que quieren hacer una alianza con Massa, otros con... Bueno, hay de todo, pero digamos, el que sigue la doctrina radical sin duda quiere salir con sus propias banderas. Eduardo, ¿cuándo son las elecciones para el Colegio de Abogados? En el colegio son el día 16. Todavía no están todas las listas oficializadas, pero hasta ahora hay 4 listas en las cuales digamos, la pelea principal va a ser entre la lista oficialista, llamémoslo así, la que lleva a la reelección al doctor Vilaplana, que es la que nosotros apoyamos, o sea, dentro del Colegio de Abogados yo integro lo que se llama el movimiento forense, uno de los tantos movimientos internos de abogados. Nosotros apoyamos la reelección del doctor Vilaplana, es una lista muy amplia, prácticamente la amplísima mayoría de los movimientos de diferentes corrientes están ahí. Y pensamos triunfar el 16. Pero también hay otras listas, hay una lista sobre todo de un expresidente que es el doctor Álvarez, que también quiere volver por tercera vez a ser presidente. ¿Y por qué en el ámbito de la abogacía no se dan lo que vos proponés para el ámbito de la política? Bueno, porque son temas netamente profesionales. Lo que ocurre es que los temas profesionales de la abogacía, o sea, los profesionales los nucleamos en colegios. Hay colegio de odontólogos, de médicos. Lo que ocurre es que el colegio de odontólogos no tiene la importancia o la repercusión social que tiene el colegio de abogados, porque la abogacía tiene que ver con el ordenamiento jurídico. Si hay un conflicto en la odontología, quizás nadie se entera, excepto, por ejemplo, el conflicto más grande que tuvimos los abogados en el último tiempo fue la llamada democratización de la justicia. Y fue un tema que interesó al país entero, no solo a los abogados. Bueno, en ese caso, por ejemplo, es uno de los elementos que me llevan a mí a apoyar al doctor Vilaplana. Vilaplana abrió el abanico para que todos podamos tener nuestra participación. Entre todos resolvimos, yo soy miembro del Consejo Directivo, oponernos, y fuimos en conjunto con el mismo presidente y todas las líneas a plantear en la Federación Argentina nuestra oposición. Y creo que esa posición de la abogacía fue un elemento fundamental que impidió que el gobierno pueda dominar totalmente la justicia. Eduardo, ¿qué pasa si UNEN se junte con Macri? Yo creo que en el radicalismo y en algún otro partido aliado, creo que en el socialismo imagino, pero en el radicalismo eso creo que es inaceptable. Creo que produciría una gran crisis. Quizás muchos aceptarían, nos cuesta a los radicales no ser, digamos, acatar la disciplina partidaria. Por ejemplo, yo muchas veces he estado en contra de candidatos o de alianzas, sin embargo siempre me he manifestado públicamente en contra de determinados... Bueno, pero después
uno por disciplina para tirar la cata. En el caso de Macri sería casi imposible. ¿Cómo hacemos los radicales para votar? Nacimos luchando contra los conservadores, es el sentido de nuestro origen. Después vamos a terminar aliados con los conservadores, me parece. Y es el fin del origen. Bueno, muchos están jugando eso y lo hacen en forma pública. Eduardo, muy amable, muchas gracias.